verdad que un día, por casualidad, le pregunté a Rodrigo, ¿cómo es esto de la menopausia con el ciclo del retorno de Quirón? Y las similitudes, las conexiones, cómo se experimenta la vida a través de los ciclos de la misma vida, pues nos hicieron inspirarnos en hacer esta saga de vídeos, que las haremos todos los domingos hasta noviembre, mirando los ciclos planetarios por edades. Vamos a mirar cómo los desafíos, los aprendizajes, las experiencias, cómo en cada ciclo de 7 años, porque se llaman septenios, cada 7 años la vida nos pone en un proceso evolutivo donde acaba algo y comienza algo. En estos ciclos que vamos a comenzar ahora, descubriremos pues, estos arquetipos que siempre en la astrología nos traen los aprendizajes. Conoceremos bien a Saturno, conoceremos bien a Neptuno, conoceremos bien a Júpiter y sobre todo conoceremos bien a Urano, ya que estamos ahora en el momento de los eclipses. Entonces, bueno, bienvenido, Rodrigo. Gracias por darme esta oportunidad enorme de poder compartir el conocimiento no solamente astrológico, sino el conocimiento experiencial a través de la astrología y de estos ciclos planetarios. Así que te doy la bienvenida, Rodrigo. Gracias. Muchas gracias, Leticia. La verdad es que la vida nos unió, porque la vida es así, la vida es mágica, la vida es un tejido de relaciones, de conexiones y de seres humanos. Entonces un día tú me planteaste la idea de que te encantaría hablar acerca del cambio más potente en un ser humano, que es la transición hacia la menopausia. En el hombre también existe la andropausia. Y yo analicé el tema y te dije, ¿y por qué no hacemos una serie de ciclos en las que pudiéramos hablar de los septenios, las etapas de la vida que van transcurriendo en periodos de 7 años? Y me dijiste, sí, me parece una idea estupenda. Entonces elegimos empezar con el ciclo de 28 a 35 años, que sería como el quinto septenio. Así que las amigas que nos ven, que quieren comprender bien el tránsito de la menopausia, van a tener que esperar un poquito que lleguemos hasta el ciclo de los 50, 55, 56 años. Bueno, pero todos estos ciclos nos están preparando para ese gran retorno de Quirón, porque cada ciclo nos enseña con estos arquetipos, ¿no?, a poder ir soltando, empoderándonos, tomando conciencia y llevando un camino de vida vital en donde cada ciclo nos aporta una riqueza impresionante, que luego hay que soltarla. Eso es lo bonito de la vida. Y dejamos un poco ese sentido de madurez o de maduración, ¿no?, de nuestro ser y de nuestro ser humano a la misma vez. Es que la vida es muy parecida a estas gráficas budistas. ¿Tú has visto en los templos budistas estos dibujos increíbles que se pasan horas y días haciéndolos con colores? ¿Has visto esas imágenes budistas? Bueno, yo te llevaría hacia las imágenes egipcias, ¿no? Claro, pero lo que yo te decía, comentando lo que tú acabas de mencionar, es que cuando los budistas hacen la imagen, que es una belleza, un cuadro increíble, lleno de colores, terminan eso y lo desbaratan todo, agarran una escoba y lo hacen volar todo. Entonces, la imagen está ahí por un momento y luego la deshacen. ¿Qué quiere decir eso? Que en la vida no nos vamos a llevar absolutamente nada material, ni el dinero, ni las cosas, ni la ropa, ni nada. ¿Qué nos vamos a llevar? Lo aprendido, la experiencia y sobre todo lo que tú has entregado. Eso es lo que te vas a llevar al otro mundo espiritual. Bueno, yo siento que estamos aquí para conocernos y reconocer quiénes somos, ¿no? Entonces es un camino primero de estructuración
aquí hemos empezado por el quinto septenio, de los 28 a los 35 años, pero los septenios empiezan desde la edad del recién nacido, ¿no? Empezamos a construir una estructura de vida y no una estructura basada en nuestra personalidad, sino una estructura basada en nuestro sistema familiar, en donde dejamos de ser autoridad porque Saturno no es uno de los planetas que nos gobierna, sino tenemos que comprenderlo e integrarlo mucho más adelante. Pero lo que hacemos es tomar las creencias, tomar los mandatos familiares, tomar todo de la estructura familiar y estamos construyendo una personalidad, porque es importante también construir una buena personalidad basada en una conciencia y en una estructura a nivel emocional, a nivel mental, a nivel personal, para que luego esa comprensión pueda ser como mucho más fluida y más fácil, con la ayuda de Neptuno, a ir disolviendo todas las capas profundas ancestrales para liberarnos con Urano, ¿no? Entonces, es como un recorrido en donde, bueno, date cuenta que todo ese tiempo de ese ciclo vamos a vivir todos estos planetas desde un punto muy personal, no transpersonal, ¿no? Entonces, vamos a vivir en la edad temprana, cuando el niño idealiza también a la mamá, idealiza al papá, esa parte neptuniana de idealización de la vida, de cómo queremos que sea la vida, que cómo nos hace bien la vida, todo eso se va a ir desmontando, se va a ir desconstruyendo, hasta que realmente nos encontremos de frente con la verdadera vida, que es el presente, en donde todos los recursos que hayamos realmente integrado serán las herramientas que nos ayudarán a poder vivir con conciencia ese presente desde lo humano y lo divino que somos, ¿no? Por eso se habla de ciclos, ¿no? Porque son 7 años de construir un paradigma, de poder integrarlo, experimentarlo y desconstruirlo. Porque en el último septenio, ya en la edad de 84 años, cuando en el número 12, cuando ya dejemos de tener esa desconstrucción, ¿no? Porque es Neptuno el que nos rige esos ciclos, nos tendremos que ir de este mundo vacíos, ¿no? Entonces, es como una experiencia de vida, unos acontecimientos de vida que a todos por igual nos vienen en ciertas edades, en ciertos momentos, son las mismas experiencias, por lo menos son las bases de las mismas experiencias, ¿no? Uno crece con una familia, uno se crea su estructura dentro de la familia, luego la tiene que desconstruir, tiene que hacerse independiente, crear su propia vida, su propia estructura, para luego volver a deshacerla. Esta es la vida, Rodrigo. Un poco agitada, ¿no? Me encanta tu visión. Es absolutamente real todo lo que estás diciendo. El gran conflicto es que nos apegamos tanto a las cosas, a las personas, que ahí viene el sufrimiento. Entonces, claro, cuando viene el momento de deconstruir, uno no quiere deconstruir y eso produce un gran dolor de cabeza. Claro, es que uno que ha construido un imperio no quiere dejar el imperio, quiere seguir sosteniendo. Y hablo imperio no solamente económico, puede ser un imperio familiar o un imperio laboral o un imperio de lo que sea, ¿no? A nivel del poder, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que soltar realmente, pero ya no el imperio, sino lo que me identifica con el imperio, que no soy. Entonces, es cuando realmente la vida, Saturno, te pone a prueba. Es el maestro que nos pone a todos a prueba para decir, a ver, ¿has entendido la lección? Y ahora llega Urano y dice, ¿y ahora quieres ser libre? ¿O quieres seguir sosteniendo? Claro. ¿Y cuántas veces sostenemos estructuras y pasamos ciclos y vamos al siguiente septenio con la misma estructura, con los mismos condicionamientos, con las mismas formas de pensamiento
porque nos hemos quedado en una edad infantil, porque nos hemos quedado en una edad inmadura, porque no hemos querido soltar los condicionamientos de lo que es la imagen, de lo que representa la imagen de los 10, de los 15, de los 20, de los 30, de los 40. Por eso luego, claro, en cada septenio puntual hay una catarsis que la vida te dice, ahora llega Plutón, porque aunque aquí no se habla mucho de Plutón en los septenios, para mí Plutón ha sido el planeta que más me ha ayudado a hacer esa desidentificación de mi identidad. Ha sido el que me ha dado la oportunidad de morir. Como sea, no lo voy a etiquetar. La muerte de Plutón no es algo suave, es algo abrupto, pero realmente te hace romperte por dentro. Y ese romperte por dentro y ese morir te hace nacer de las cenizas como un ave fénix para volver a mirar la vida desde otro punto totalmente diferente. Y en esos ciclos entras en otro ciclo muy distinto, con otras experiencias de vida, con otra energía también, ¿no? Así es. Con otros propósitos, con otra visión. Entonces, es ir dándole espacio al cambio interno en esos ciclos planetarios que la vida nos está regalando para que podamos sacar realmente el néctar de cada uno de ellos. Qué hermoso lo que dices. Ese es, al fin, el proceso de vivir. Tomar el néctar de cada momento, de cada pedacito, de cada instante. Los primeros 28 años, la estructura, la formación de la personalidad, están muy marcados por Saturno, porque Saturno a los 7 está en cuadratura a su posición de nacimiento. Y a los 7 empezamos con la escolaridad. A los 7 al niño lo llevan a la escuela. Hoy día, fíjate, Leticia, que a los niños los llevan a los 5 años, lo que me parece una barbaridad porque los estresan y los ponen a dar exámenes y pruebas cuando todavía no han llegado a la madurez natural neurobiológicamente de estar listos para enfrentar la escolaridad. Eso es. No tienen el córtex totalmente maduro No. como para poder reflexionar bajo su personalidad, sino se creen todo lo que les está pasando como algo real. Claro. Es ahí cuando realmente vivimos esos procesos emocionales en los que si tu mamá te dice te voy a abandonar o te vas a quedar solo si no te duchas o si no me obedeces te voy a matar, todo se toma literalmente. Así es. Porque no se puede registrar como algo, esto no es mío y esto no es real. Exacto. Ese registro cortical empieza o ya está maduro y listo a los 7, donde el niño ya puede enfrentar que no es el centro del universo, que hay otros niños, que hay una escuela, que tiene que aprender y así empieza su viaje de la escolaridad. Uh-huh. Hacia los 14, Saturno está en oposición a su lugar de nacimiento. Y mira qué etapa viene a los 14. La adolescencia, un momento donde uno está rebelde, quiere romper todas las estructuras. Es un momento muy difícil, muy complejo. Sí, sí, ahí Urano hace de las suyas, ¿no? Y buscan esa libertad, esa independencia, ese tomar ellos las riendas de la vida, rebelarse, ¿no? Porque date cuenta que Urano también es el que se revela, el que te pilla de improviso lo que ese niño de 14 años viene o con una borrachera y tú nunca pensabas que tu hijo a los 14, 15 se iba a emborrachar o empiezan a fumar cosas o lo que sea que a las madres nos sorprende, ¿no? Y entonces es como están buscando el poder soltar toda esa mochila de Saturno, ¿no? Están querer soltar todos los mandatos familiares para realmente tomar su vida. Son todavía pequeños, pero empiezan a construir su vida desde la rebeldía de no querer vivir una vida
impuesta, porque ahora no se ve tanto, pero antiguamente tenías que crecer en una familia de zapateros y seguir siendo zapatero para el resto de tu vida. Entonces, era como la imposición a los oficios, la imposición a tú eres una mujer, tienes que estar en casa, lavando, o cuidando a tu marido, cuidando a tu marido. Entonces, todas esas imposiciones, no solo familiares, también sociales por las edades, ¿no? Ha sido esa revelación, ¿no? De decir, no, yo quiero ser feliz. Yo me acuerdo mi hijo que solo me decía, yo quiero ser feliz, mamá. Claro. Decía, lo vamos a llevar bien tú y yo. Qué bello. Qué bello. A los 21, Saturno vuelve a hacer cuadratura a su lugar de nacimiento. Y a los 21, técnicamente se dice que uno ya es un adulto, que uno ya tiene coherencia, que uno ya puede tomar decisiones. ¿Te acuerdas que a los 21 hacían una fiesta en las familias porque la persona había cumplido 21? A las mujercitas les hacían fiesta a los 15, pero a los varoncitos nos hacían fiesta a los 21. Los 21 era el símbolo de la mayoría de edad. Imagínate, y aquí en los ciclos planetarios, realmente el ciclo de maduración planetaria es a los 28, no es a los 21. A los 21 todavía estos pequeños individuos están en rebeldía, o sea, tienen a Urano demasiado somatizado con ellos, ¿no? Y realmente quieren vivir su vida, pero desde una inmadurez que todavía ellos no saben cuál es su propia identidad, porque están formando, siguen a los 21 formando su propia identidad. Es a los 28 años cuando de repente empiezan a mirar y tener otra visión sobre quién son ellos. Pero yo siento que ese ciclo de 21 todavía muchos viven con sus papás, muchos siguen en el... Depende, porque date cuenta que todos estos ciclos planetarios dependen mucho de la carta natal de cada individuo, ¿no? De cómo estén los aspectos, de cómo estén las energías, de cómo se muevan los planetas con estos planetas personales a través de su carta, ¿no? Entonces, es muy importante verlo como en conjunto con toda la carta astrológica, aunque estas puntualizaciones de cómo se viven los ciclos nos dan una información también importante. Siempre deben ver la carta de un ser humano. Lo que nosotros estamos hablando con Leticia es una idea de cómo un ser humano va evolucionando, pero va a depender de la carta individual para ver qué camino va a tomar. Exacto. Hacia los 21 se supone que se terminó el colegio, más o menos uno sale del colegio a los 16 o 17, si es que estudió muy rápido y muy bien, 18, 19 si es que se atrasó mucho, 21 si es que no pudo hacerlo muy rápido y bien, pero ahí viene el momento de decisión, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Y es como salir de un útero, del útero del colegio, que uno ha estado ahí como 12 años, a el útero de la universidad o de los estudios superiores, que a veces son otros 5, 4, 7, 10 años de, ¿y ahora qué vas a hacer? Si uno tiene claro eso, se prepara para llegar a los 28, y los 28 es el primer retorno de Saturno. A los 28 Saturno vuelve a su punto de nacimiento. Por eso que se habla del primer retorno de Saturno. Tenemos 3 retornos en el ciclo de la vida de Saturno. Y este es el primer retorno que nos indica, pues, lo que estábamos hablando, ¿no? Esa rebelión de desestructurar los mandatos familiares y empezar a construir tu propia vida. Te casas, tienes un nuevo empleo, buscas tener tu propio hogar, tener una familia, tener hijos, ¿no? En construir una identidad propia madura, ¿no? Porque aquí en el primer retorno Saturno te dice, vamos a ver, has pasado las lecciones de los demás retornos, o sea, de los demás ciclos, y ahora te toca ver si realmente estás maduro para dar los pasos hacia esa individualidad, ¿no? ¿Te gustaría mirar una presentación donde podemos ver estas etapas y estos ciclos?
Maravilloso. Claro que sí, Rodrigo. Vale, vale. Entonces vamos a poner la presentación para que la gente que nos ve y que nos sigue pueda disfrutar. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Excelente. A los 28 se rompe el seno psíquico de la influencia de los padres. Hasta los 28 estábamos muy condicionados por lo que los padres querían. Muchos padres proyectan en nosotros sus ideales. Si ellos eran ingenieros o abogados o médicos o algo, quisieran que nosotros hagamos lo mismo. Y uno ahí se enfrenta en una crisis, porque uno a veces no quiere hacer lo que los padres hicieron. Entonces, los 28 es un momento hermoso de descubrir quién soy, cuál es mi propósito en la vida. Es un momento bien potente, bien bonito, bien lindo. Y hay eventos en el cielo que todas las personas vamos a vivir y se produce a los 30 años la oposición de Júpiter. Júpiter se opone a su lugar de nacimiento porque Júpiter tiene un ciclo de 12 años. Cada 12 años Júpiter da una vuelta. Es un poquito más rápido que Saturno. Uh-huh. Durante este ciclo, Saturno va a hacer la cuadratura a Saturno y Urano se va a poner en trígono a su posición natal. Entonces, esta etapa de 28 a 35 se vive como un momento culminante de cambio, porque se va asimilando todo el pasado familiar. Es el momento de tomar todo lo que nuestros ancestros nos entregaron, abuelos, bisabuelos, padres, y emerge la individualidad creativa. Entonces tú dices, yo quiero ser y cómo voy a aportar al mundo eso que yo quiero ser. Se aprende a compartir las ideas, el tiempo, el espacio. Ya pueden haber hijos que son muy pequeñitos, que han empezado a crecer. El trabajo, es momento de hacer un trabajo, el que a uno le gusta. Es una etapa ambiciosa por Júpiter, porque uno quiere hacer muchas cosas, quiere viajar, quiere conocer el mundo. ¿Te has dado cuenta que hoy día los jóvenes lo primero que quieren hacer es viajar, es irse a Australia, es irse a recorrer el mundo? Eso antes no era tan así. Hoy día que el mundo se ha vuelto como un pañuelo, la gente aprovecha de viajar y de conocer. Bueno, Júpiter es el sentido de la vida, entonces buscan ese sentido a través de la experiencia, ¿no? A través de los viajes, a través de lo nuevo, de las experiencias nuevas. Entonces, Júpiter está dando un empujón para empezar a buscar un nuevo sentido a sus vidas, ¿no? Así es. Es el momento de darse cuenta que el valor personal viene de adentro, no de afuera. Entonces ahí uno se puede confundir. La clave en esta etapa es ser uno mismo y tomar su lugar en la vida. Es un momento muy bonito, muy desafiante, muy potente, donde las personas se buscan a sí mismas. Entonces, si construyeron una sólida personalidad hasta los 28, este será un momento creativo, lindo, próspero. Pero si la construcción de la personalidad tuvo muchos problemas, dificultades por el hogar, entonces este va a ser un momento bien desafiante. Uh-huh. Hay que mirar la meta que tenías a los 14, a los 21, a los 28. ¿Cuál era esa meta? Júpiter te empuja a decir, quiero ir hacia allá, quiero ir más allá, quiero ese trabajo, quiero esa casa, quiero ese auto, quiero esa pareja, quiero tener los niños, la casa, el gato, el perrito. O sea, te fijas que de 28 a 35 hay un enorme deseo de lograr cosas
materiales. Es una etapa donde lo exterior se enfrenta con lo interior. Saturno vuelve a hacer la cuadratura. Hay una gran necesidad de romper la atadura psíquica con los padres, a veces con las parejas. A veces uno se puede haber casado a los 18, 19 o 20 y a los 30, 35 darse cuenta que no es lo que yo quería. Se Bueno, puede romper con grupos, con instituciones, con ideologías. claro, también el poder recorrer tu propia vida, ¿no? Date cuenta que cuando esas etapas más tempranas en donde uno se ha casado o donde uno ha sido más saturnino que en otra etapa, eso se tiene que romper porque de nuevo vuelven a querer encontrar otro sentido a la vida, ¿no? Y otras experiencias. Entonces, es ahí donde viene ese rompimiento de ataduras psíquicas con grupos, con parejas, con instituciones, ¿no? Es esa parte de rebeldía también, ¿no? Así es, viene un momento rebelde, hay que reestructurar y puede ser un momento donde se destrozan los sueños, las esperanzas, lo que uno creía y pensaba a los 28. Hay que enfrentarse a la realidad. Saturno puede ser implacable. Y no es que Saturno sea malo ni un maléfico. Saturno es la energía que nos va a enfrentar a la realidad. Puede haber desilusión, decepción, descontrol, a veces pánico, a veces soledad. Imagínate si un proyecto de familia o de empresa o de negocio no resulta y la vida te hace dar cuenta que no es por ahí. ¿Cómo vives ese proceso? Esa es una parte muy importante. ¿Cómo vives ese proceso? Bueno, es una etapa muy dolorosa porque entramos en una catarsis, porque se rompen, como bien dices tú, los sueños, las esperanzas, entramos en un estado de desilusión y confusión también y disolución de todo aquello que habíamos vivido hasta ahora. Porque la vida nos está pidiendo un pasito más, que evolucionemos un poco más, que realmente nos conozcamos, pero no desde lo que nosotros habíamos construido, sino de hacer otro yo, otra forma, otra estructura nueva que tenga consistencia frente a lo que nos toca vivir en esa etapa. Porque no es fácil, ¿no? Porque ahí todavía seguimos sosteniendo muchas cosas. Y mira, Rodrigo, que pasamos de etapa en etapa sosteniendo mucho condicionamiento y mucha estructura que ni siquiera en estas desconstrucciones somos capaces de lo fuerte que está, de lo profunda que está, de lo enterrada en el sótano que está, que no queremos verla. No somos capaces de sacar incluso el dolor, ¿no? de la herida profunda que tenemos en el corazón, porque no todos vivimos de la misma manera los mandatos familiares. Depende de qué elemento también traigas, ¿no? No es lo mismo sentir a un Aries vivir esa parte que le toca de desestructuración a uno que tiene el elemento agua, o sea, o uno que tiene el elemento tierra, o uno que tiene el elemento fuego. Entonces, también va a tener mucho que ver con el elemento que realmente tú has elegido como portal para poder traspasar todas estas etapas de la vida. Y vamos a tener que aprender a vivir con ese elemento como la forma de que nos ayuda realmente, como un portal para nosotros, para cada uno de nosotros. Para mí el tema de los elementos en estas etapas también son muy importantes a la hora de poder tomar conciencia de cuáles son nuestras debilidades y fortalezas en el elemento. Eso nos ayuda también a entrar en un ciclo desde otra perspectiva, ¿no? Y mirarlo de otra manera. Así es, dejo de compartir, volvemos a nosotros. Uh-huh. Entonces, cada ciclo
lo vamos a ir mirando con este apoyo de imágenes bonito. Es el que yo utilizo mucho en las clases de astrología en la escuela y he decidido compartirlo contigo, compartirlo con las personas que nos ven, que nos siguen, creando una saga de aquí hasta los 84 años, ciclos de 7 septenios, para ir encontrando cómo has vivido esas etapas y esos momentos de tu vida. Eso es. Simplemente tenemos que mirarnos nosotros que ya tenemos una edad y poder mirar hacia atrás y ver cómo vivimos el ciclo, ¿no? Cómo ese ciclo justamente... Los ciclos no son puntuales, ¿no? Porque oscilan entre el individuo, pues entre una edad para arriba, otra edad para abajo, no son puntuales, pero a la misma vez sí nos traen el aprendizaje a todos, porque es un paso a soltar una identidad y una imagen con la que ya no nos representa eso en la vida. Entonces, date cuenta que para liberarnos de todo eso necesitamos entrar en esa catarsis, en ese dolor, ¿no? Porque al final son muy dolorosos a la hora de desestructurarlo. También en este ciclo de 28 años tenemos que ver cómo miramos a mamá y cómo miramos a papá. Eso también es algo importante en este ciclo, ¿no? Que si seguimos enojados con mamá o seguimos enojados con papá por lo que sea. Date cuenta que también el Sol es uno de los astros más importantes en la carta astrológica, ¿no? Y los mandatos también o los aspectos que hace con diferentes planetas también nos ayudan a ver, ¿no? Esa parte, por ejemplo, con Júpiter o con Neptuno, ¿no? En cómo idealizamos a papá o cómo idealizamos con la luna a la mamá, cuántas decepciones nos llevamos en todo este recorrido, ¿no? Es como claro. Vivimos, porque Neptuno nos lleva a un lugar trascendental en donde empezamos a mirar para adentro, empezamos a ver al yo soy, a que tiene que haber algo más que no sea esta parte material de la vida, pero a la misma vez Neptuno, vivido desde su parte más opuesta, nos hace idealizar la pareja ideal. A los 28, 35 años queremos un hombre de cierta manera, vivimos el romanticismo, como dice nuestra amiga Úrsula, que la voy a nombrar aquí, Sí. los unicornios de colores, ¿no? Vemos unicornios de colores por todos los sitios. Entonces, todo eso se va a ir cayendo, el tema del romanticismo, los unicornios, la idealización de cómo tenemos que vivir, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ¿no? Entonces, todo es un cambio que nos lleva a aprender a vivir un presente absoluto, te guste o no te guste. Te guste o no te guste, esa es la verdad. La vida nos empuja. Y tú has dicho algo muy importante que lo quiero remarcar. Si has tomado a papá o si has tomado a mamá. Para mí eso es tan importante y fundamental, porque a veces hay dificultades en el tomar, en el aceptar, sobre todo si ellos han tenido una historia también condicionada por los abuelos, ¿no? Claro, y también la experiencia que tú has tenido de mamá y de papá. No es lo mismo tener una madre Aries que una madre Cáncer. No es lo mismo tener una madre Libra que una madre Escorpio, ¿no? Entonces, también las experiencias que tú tienes con la vivencia de tu mamá y tu papá, pues así también pues hay más tiempo para perdonar, para aceptar, para entrar en las heridas. Y eso a veces pasa de ciclo en ciclo y tal vez llegamos al séptimo septenio y es ahí cuando perdonamos. O en el retorno de Quirón, cuando nos viene toda la herida de golpe, es cuando nos abrimos pues, a comprender, a sentir, a perdonar y a soltar ya esa resistencia, ese enfado tan grande con mamá, con la vida, con Dios, ¿no? Porque realmente mamá representa esa parte divina, ¿no? Y papá representa mucho más allá esa parte con Dios, ¿no? Es mi relación con Dios. Entonces, esa injusticia, ¿no? Por ejemplo, estos niños que de repente son pequeños y se les mata, se les muere el papá, pues crecen con una injusticia tremenda donde luego
ponen en la sociedad, la proyectan en la sociedad y los escenarios que viven son injustos, ¿no? Entonces es como tienen que aprender a darse cuenta que el mundo es neutro y que la injusticia está en su corazón por una experiencia de vida, ¿no? Y bueno, y toca perdonar. Tú que eres una especialista en el tema del perdón, porque realmente he visto tus vídeos y me he dado cuenta que tú has trabajado el tema, has aprendido mucho. ¿Qué le dirías a la gente que nos está mirando, que a veces siente que ha tenido esos dolores que se han quedado guardados? ¿Cuáles son los pasos para poder perdonar? Bueno, el perdón, hay una forma de mirarlo y no es un perdón de que tú tienes que perdonar a alguien, ¿no? No es algo personal. El perdón va de la mano con la aceptación y la libertad, ¿no? Entonces, el yo poder aceptar la situación, sé que no es fácil. Cuando has vivido una situación de violencia, de maltrato, de abuso, cuando has vivido situaciones que han sido, y sobre todo de niño, que tienes esa incomprensión de por qué a ti te toca vivir tal dolor. Cuando vamos madurando y vamos disociándonos un poquito del dolor, podemos empezar a comprender que tomar la responsabilidad de lo que nos ha sucedido es el camino de nuestro salto evolutivo. Cuando yo tomo la responsabilidad de que eso sucedió porque yo lo elegí, aunque en un plano humano no es comprensible y yo lo entiendo, tenemos que elevar nuestra conciencia y poderlo verlo desde otro lugar, desde un lugar de más inocencia, porque solo el niño inocente que mira con ojos de amor puede verlo de otra manera. Y te voy a poner un ejemplo, Rodrigo. Viste que están, por ejemplo, dos niños jugando y uno le pega una torta al otro y le hace daño. Pues llora 5 minutos y luego sigue jugando con su amigo. La inocencia del infante que no tiene ese rencor, ¿no? Es el rencor lo que nos lleva a cerrar nuestro corazón y realmente a hacernos a nosotros daño y sufrir. Y creamos una resistencia interna en nuestro corazón para no entrar en ese dolor, no aceptarlo, porque el perdón es algo que se hace solo interno. No tienes tú que decir, bueno, voy a perdonar. No, no es así. Es que tu personaje no está haciendo nada. Es internamente, es una decisión interna. Es una profunda decisión de aceptar la vida en completa responsabilidad. Pero para eso hay que desplegar, abrir tu corazón y entrar con responsabilidad a esas partes doloridas del niño interior, ¿no? Hay que trabajar, como decimos en astrología, trabajar la luna, trabajar el signo de la luna, trabajar profundamente la luna y realmente sentir, ¿no? Porque lo llevamos a un plano muy mental, cuando el corazón solo quiere sentir y no entiende del intelecto, entiende simplemente de abrirse para poder sentir lo que ha sucedido y de ahí poder drenar y aceptar y amar, ¿no? Y seguir, como ese niño que pega la torta y sigue adelante jugando con su amigo. Qué lindo. O sea que hay unos pasos que se podrían dar y se podrían seguir cuando hay un tema donde uno se ha quedado enrollado, pegado con alguien ahí, disgustado, ¿cierto? Disgustado. Mira, en la escuela de Jorge Lomar están los 5 pasos del perdón, ¿Ya? Que son muy interesantes, que creo que él lo tiene por YouTube o él habla de ellos, ¿no? Primero es la aceptación, abrirte a aceptar. Primero es entrar hacia adentro y poder tomar la responsabilidad. De ahí poder interiorizar lo que ha sucedido y no mirarlo desde nuestra estructura pequeña humana, porque desde ahí nunca vamos a perdonar. Desde ahí siempre va a haber resentimiento porque están llenos de programas de no aceptación, de rencor, de odio. Mira, ayer mismamente me hacía una pregunta a un amigo que fui a cenar con él y me decía, Leticia, ¿de qué tú tienes miedo?
Y yo le dije, lo único que me da miedo soy yo. Yo soy la que más miedo me doy, porque he podido transitar y experimentar lo más profundo de mi oscuridad y me he dado cuenta que tengo un poder de destrucción muy grande. Tengo cuadratura Plutón-Marte, entonces en mi carta natal, y sé el poder de destrucción que tengo hacia mí misma. Esa es encontrar mi propia sombra y mi propia mierda, como decimos. Pero también he podido experimentar la grandeza de mi luz. Entonces, a eso lo que vamos, ¿no? Poder perdonar, abrirnos y aceptar esa profunda oscuridad que vive con nosotros y que somos, y poderla transitar, que es lo que hacemos en estos ciclos, Rodrigo. Entrar a mirar todo eso que nos duele, que nos hace daño, que no comprendemos. Y desde la mente pequeña no lo vamos a comprender. Nos tenemos que abrir en confianza simplemente a darnos. Y eso nos crea un conflicto tremendo, porque el ego no quiere darse. Claro. Entonces, es poder abrirnos a dar y confiar en que hay algo más grande que nosotros, que somos, que lleva nuestro camino y nuestro proceso. Pero en todo eso experimentar nuestra sombra más profunda y más putrefacta y nuestra luz más clara y más expansiva. Y darte cuenta de que somos esa totalidad. Qué lindo lo que dices. Eso me hace pensar en que, aunque uno no haya podido en esa etapa de los 28 a los 35 tener sus logros, si los mantiene, los va a poder concretar y lograr en las próximas etapas. No importa cuándo. Aunque uno tenga 70 años, si uno quiso hacer algo, lo va a lograr. Eso es bueno también comprender, porque ¿cuántas personas habrán querido estudiar, hacer, lograr, tener y no pudieron? Pero no por eso deben renunciar a esa necesidad de realización. No, todo lo contrario. El entusiasmo de Júpiter siempre tiene que estar en nuestro corazón. Somos seres entusiastas y realmente marcarnos unas metas, unos propósitos en la vida y siempre apostar por nuestros anhelos. Muchas veces, y nosotros lo sabemos los astrólogos, que en estas etapas también nacen nuevos talentos, nuevas habilidades, se abren más partes de nosotros en donde nos sorprende que de repente nos pongamos a... Yo me acuerdo que con la astrología nunca la tuve en mente, jamás. Yo tenía otras cosas, pero no la astrología. Y cuando me puse a estudiar astrología, recuerdo que se lo decía a mis amigas. Es como aquel niño pequeño que ve una comiquita de dibujos en inglés y va a la cocina y habla en inglés con su mamá. Pues me pasó lo mismo. Yo empecé a ver astrología con Pablo Flores y era como algo natural, algo que se daba solo y que fluía solo. Y bueno, pues esto es una habilidad. Y reconocerla también, ¿no? Porque igual que nos despreciamos en aquello en lo que no valemos, tenemos que reconocernos en lo que valemos, claro, en nuestros dones y en nuestros talentos. Claro. Entonces, ese es el ciclo de Saturno que nos lleva a esa maduración, ¿no? De esa desidentificación de buscar aprobación, buscar que me quieras, buscar ser alguien importante para ti, cuando yo ya encuentro ese reconocimiento en mí. Porque vuelvo a repetir, reconozco mi sombra más cruel y mi luz más luminosa. Claro. Entonces ya no hay nada que hacer ahí, o sea, es como vives desde ese lugar. Por eso esas personas que están cumpliendo, por ejemplo, este ciclo de 28 a 35 años, sé que están pasando unos momentos bastante duros a la hora de desconstruir desilusiones, otra forma de vida, la vida les gira, les lleva para otro sitio y tienen que ir soltando despacito esas formas que ya no les representan, que ya no desean, que ya no les hacen felices. Porque seguimos sosteniendo las formas que no nos hacen felices. Entonces es como
romper con todo eso. Por eso antes decía que Plutón es maravilloso, porque Plutón hace ras, ras, fuera. No no te da chance, ¿eh? ¿Tú sabías que los psicólogos han estudiado y ellos en sus estudios y en sus libros dicen que a los 42 años se produce una crisis muy profunda, la crisis de los 42? Hay gente que a los 42 hace una crisis. Yo digo que hay personas que a veces viven 42 años en crisis, pero sea como sea, los 42 marcan también un punto, porque Urano a esa edad está en oposición a su punto natal y se genera también un proceso muy potente. Sí, sí, sí. Que lo hemos vivido. Oye, por lo menos yo recuerdo esa vivencia de mi catarsis también a los 41 años. Yo lo tuve a los 41. Toda nuestra vida vamos a estar en procesos de muerte y transformación, porque ¿sí? Estamos preparándonos para la disolución del cuerpo. ¿Sí? O sea, entonces, estos procesos de catarsis, estos procesos de muerte, de transformación, solamente nos hacen mirar y reconocer la verdadera identidad que somos. Ir disolviendo esta identidad que sí nos ha servido en la vida como una herramienta práctica para poder caminar por aquí, para poder tener ese Saturno, ¿no? Que es esa autoridad también, ¿no? Poder tener esa experiencia de autoridad y luego dar esa autoridad a Dios, porque es la única autoridad que tenemos. Entonces, primero fueron los papás los que nos dieron la autoridad, luego nosotros tuvimos que aprender a experimentar con la autoridad y al final Neptuno nos disuelve y entregamos esa autoridad a Dios, ¿no? En donde que se haga tu voluntad y no la mía. Así es. Así es. Maravilloso, maravilloso este ciclo de 28 a 35 años. Todos aquellos que estén pasando por este ciclo, de verdad que hay una frase que me encanta. Todo pasa. Todo pasa. Así que vívanlo desde su corazón, desde su entrega, de su darse y sobre todo dense permiso a morir. Es muy bella la muerte también. Total y absolutamente de acuerdo contigo. Todo pasará y esto también pasará. El tema es que la mente está pegada en el proceso y sufre. Pero cuando tú sueltas, todo fluye y logras comprender que hay un bien mayor, que hay una energía superior que nos está dirigiendo. Cuando logras esa percepción, entras en un proceso sincrónico, mágico, bello. Ahí es cuando de repente te das cuenta de que eres una hoja al viento en esta vida, ¿no? Y que la vida se mueve sin ti o contigo. Así que, ¿qué es lo que quieres? ¿Ir solo o ir con la vida? Tú eliges. Pero bueno, también tenemos que pasar esos periodos de resistencias y de fricción y de separación, porque al final todo es una experiencia y es lo que nos vamos a llevar, la experiencia. Aquí en la Tierra vivimos la experiencia de separación, de habernos separado de nuestra fuente. Entonces, todos estos ciclos planetarios, todas estas catarsis, todo esto nos habla de ese proceso de separación que somos responsables y hemos elegido vivir. Y está bien también. Entonces, cuando te toque pasar por un momento de catarsis, entrégate a la catarsis, sí. No a la resistencia. Hazte lo amable. Sí. Ayúdate a morir. Muy cierto, muy hermoso. Qué bueno. Pues no sé, ya llevamos un ratito, a ver cuánto tiempo llevamos. Ya llevamos 1 hora casi. Sí. ¿Algo más que decir o ya...? No, yo creo que se ha dicho todo del ciclo y yo invito a las personas que nos ven, que nos van a ver, que sigan esta saga con Leticia Saugar
hemos desarrollado una saga, las etapas de la vida, los ciclos de la vida, hasta comprender cómo nuestra vida debería llegar a un proceso de iluminación o de realización espiritual, que eso es lo que verdaderamente importa en una existencia humana. Todo lo demás se va a disolver. Eso es, pero si comprendemos qué paso estamos dando, nos es mucho más fácil, porque no nos vamos perdiendo. Es como la astrología es un mapa de vida. Entonces, si sabemos cuál es el siguiente paso, o lo que nos está pasando, o cómo se va armando el camino, que se va haciendo más fino, que se va haciendo más grande, que de repente nos pasa esto, lo otro, pues hay una comprensión y hay una aceptación, ¿no?, de todo eso. Lo malo es cuando viene Urano y nos pilla de sorpresa y nos da ese uranazo. O Plutón. Ay, Plutón. Pero bueno, yo te digo que al final todos estos arquetipos planetarios nos están ayudando con nuestra personalidad a comprender nuestra parte humana. Que también es importante comprender la parte humana y honrarla, ¿no? Igual que disolverla para volver a nuestra divinidad. Así es. Así es. Pues gracias, Rodrigo, de corazón, te digo, es un lujo estar aquí contigo, compartiendo contigo, abriéndome el corazón contigo. Y nos vemos el próximo domingo con el ciclo de 35 a 42 años, con la cuadratura de Saturno. Así va a ser. Gracias a ti por darme la oportunidad de poder compartir todo este conocimiento, esta sabiduría que viene de la sabiduría astrológica. Así que muchas gracias a todas las personas que nos siguen, que nos ven, que nos acompañan, para que puedan disfrutar de esta saga. Les dejo abajo en comentarios la escuela de Rodrigo, que él tiene una escuela de astromédica, porque él utiliza la astrología en esa parte de medicina. Me parece algo fascinante, me parece algo... Bueno, de hecho, quiero empezar a estudiar con él, yo ya se lo he dicho, porque combinar la astrología con la medicina me parece algo increíble. Así que os dejo toda la información de Rodrigo abajo para quien quiera contactar con Rodrigo y conocerle un poquito más, saber un poquito más de él, incluso ver su YouTube, ver sus redes sociales. Rodrigo, te abrazo con el corazón, te mando un besito gigante. Nos vemos el próximo domingo. Gracias a todos por haber estado aquí, haber compartido esta horita con nosotros y les veo el próximo domingo en el canal, en YouTube. Gracias. Un beso. Chao, chao.